están? Bienvenidos a este su espacio por los caminos del desarrollo. Espero que este espacio sea de su agrado, lo hemos hecho con mucho cariño en Redinfor Perú para poder compartir con ustedes algunas experiencias sobre temas de planificación de proyectos, gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y todos esos temas que a muchos profesionales que trabajan en temas de desarrollo social les va a interesar. Empecemos ahora, les invito a ver este primer programa. El tema que les traemos el día de hoy es la identificación de proyectos sociales. Es decir, ¿en qué momento se realiza la identificación de un proyecto? Esta es una pregunta que siempre me han realizado todos mis alumnos de diseño de proyectos sociales y casi siempre hay una coincidencia en la respuesta, que nace de un diagnóstico participativo. Sin embargo, esto no es tan cierto y ahora les explico por qué. El diagnóstico nos proporciona las herramientas para identificar los problemas de una población o localidad, para lo cual desplegamos una serie de instrumentos con el que recogemos información y luego la analizamos de manera participativa. Pero la identificación de un proyecto se origina desde mucho antes. Se origina desde el momento en el que una organización o una persona decide formular un proyecto para una determinada población o localidad. Ello significa que previo a un diagnóstico existe una priorización de parte de quien decide formular un proyecto, la cual depende de diferentes factores. Entre los factores más relevantes tenemos el nivel de especialización, la cual se refiere a la orientación de la organización sobre la cual tienen su mayor experiencia o es su principal razón o motivación de sus intervenciones. El ámbito de acción, la cual se refiere a la cobertura geográfica en la cual una organización despliega sus operaciones o el territorio en el que focaliza su intervención social. Las fuentes de financiamiento, la cual se refiere a los objetivos que persiguen algunas agencias de cooperación y la orientación que exigen para financiar proyectos a sus contrapartes o entidades ejecutoras. Y finalmente, pueden existir otros factores como la viabilidad que puedan tener los proyectos, el nivel de impacto que se esté buscando o la capacidad operativa de una organización. Con respecto al nivel de especialización, como ya lo hemos mencionado anteriormente, existen algunas organizaciones que solo trabajan temas específicos y han adquirido cierta especialización o know-how, es decir, saben cómo hacerlo, demostrando su especialización en campos como los de la salud, educación, producción alternativa, comercialización, industrialización, entre otros. En ese sentido, estas organizaciones, antes de realizar un diagnóstico, ya saben que el tema central de su proyecto será el tema de su especialidad y buscarán aquellas poblaciones o localidades en las que ese tema sea un problema. Por ejemplo, la ONG Socios en Salud es una organización que orienta todas sus acciones hacia la salud de su población beneficiaria, por lo que si desarrolla algún proyecto de otro tipo solo será complementaria a sus verdaderos objetivos. De igual forma, también podemos observar el trabajo de IAS, una ENIES que actualmente también se encuentra en Perú y que trabaja con refugiados y migrantes, por lo que todos sus proyectos están asociados al bienestar y posibilidades de desarrollo de refugiados y migrantes en nuestro país. Como podemos ver, la identificación de los proyectos se realiza antes de realizar un diagnóstico, de tal manera que, cuando una organización decide formular un proyecto, coloca antes sus diferentes niveles de priorización, como en este caso, de acuerdo a su nivel de especialización. Otro factor importante que determina la identificación de los proyectos es el ámbito de acción de una organización. Sobre ello, podemos señalar que son muy pocas las organizaciones de desarrollo que pueden cubrir el ámbito nacional o parte de ella. La mayoría de las ONGs en el Perú tienen un ámbito focalizado a un determinado territorio, llámese región, provincia y en algunos casos únicamente a nivel distrital. Razón por la cual siempre priorizarán proyectos dentro de su ámbito de acción, no porque no quieran, sino porque su capacidad operativa
no les permite abarcar otros ámbitos. Es así que tenemos, por ejemplo, ONGs con gran cobertura nacional como CARE Perú, Prisma, World Vision, Plan Internacional, Aldeas Infantiles, etc., quienes tienen oficinas en gran parte del país y ello les permite formular proyectos para cualquier ámbito sin muchas restricciones. Pero también tenemos ONGs con limitada cobertura, como por ejemplo PATMA, quienes trabajan el tema de salud mental en el distrito de Villa El Salvador, pues sus acciones se realizan solo a través de un centro de atención psicoterapéutica que se localiza en dicho distrito. Como lo hemos mencionado anteriormente, existen algunas limitaciones para ingresar a nuevos ámbitos. Entre las que se pueden distinguir mayormente tenemos a los recursos humanos. Ingresar a un nuevo ámbito requiere de un despliegue de profesionales, desde aquellos necesarios para la realización de diagnósticos que permitan la identificación de actores y las problemáticas existentes, hasta profesionales que permitan iniciar y mantener las operaciones en dicha localidad, es decir, personal administrativo. Dependiendo del nivel de cobertura, el número de profesionales se incrementará, por lo que se convierte en una limitación para muchas organizaciones de desarrollo con bajo presupuesto o limitado financiamiento. Otro aspecto importante son los recursos logísticos, porque podemos tener profesionales calificados, inclusive sin mayor costo para la propia organización, como por ejemplo si se cuenta con voluntarios. Pero poco podrían realizar si no cuentan con las condiciones adecuadas para poder hacer su trabajo, empezando de un espacio de trabajo, el equipamiento para realizar sus mediciones y diagnósticos, el transporte que les permita desplazarse por los diferentes sectores del nuevo ámbito, etc. Finalmente, ambos aspectos indudablemente pasan por contar con los suficientes recursos económicos para afrontar el ingreso a un nuevo ámbito. Aún así, si contáramos con profesionales voluntarios y tuviésemos la logística como aporte del gobierno local o alguna otra organización, igualmente es necesario contar con los recursos económicos para afrontar incidencias, los costos de insumos y materiales, etc. En ese sentido, tenemos ONGs grandes que por su solvencia y capacidad de recaudación de fondos pueden abrir nuevas oficinas en cualquier ámbito dentro del país sin inconvenientes. Pero también hay, y son la mayoría de las ONGs, las que limitan su ámbito de acción principalmente dentro de sus propias localidades. Por otro lado, la cobertura de una ONG muchas veces está definida por sus prácticas y modos de operación. Algunas ingresan a una región o localidad después de una determinada crisis o desastre natural, brindando ayuda humanitaria y posteriormente a ello empiezan a desarrollar proyectos en dicha localidad, estableciéndose como parte de su ámbito de actuación. Por ejemplo, CARE Internacional ingresa a Perú en el año 1970, después del terremoto de Huaraz, en el que desapareció el pueblo de Yungay y afectó a otros pueblos aledaños. Ingresa al país prestando ayuda humanitaria y se instala abriendo su oficina CARE Perú. La fuente de financiamiento es otro factor relevante en la identificación de proyectos. La priorización de las fuentes de financiamiento en el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy en día, el Perú no es una prioridad frente a otros países en el mundo. Sin embargo, aún existen agencias, empresas y organizaciones que apoyan proyectos, pero sus condiciones de financiamiento están sujetas a diferentes lineamientos y requerimientos específicos que se convierten en una dimensión adicional dentro de la priorización de proyectos por parte de una ONG. En ese sentido, muchas ONGs han tenido que priorizar proyectos según los intereses de determinadas fuentes de cooperación. Por ejemplo, recuerdo que hasta el año 2000 aproximadamente, la USAID financiaba proyectos en diferentes regiones del país. Por aquellos años me encontraba trabajando en el proyecto Altura de CARE Perú, pero a partir de ese año, de acuerdo a las políticas de erradicación de la coca de esta agencia de cooperación, empieza a focalizar todo su apoyo solo a proyectos ubicados en zonas cocaleras.
En razón de ello, CARE Perú prioriza la formulación de proyectos en el BRAEN. Recuerdo que conformamos un equipo de profesionales para realizar un diagnóstico rápido en las zonas de San Francisco, Santa Rosa, Palmapampa, Quimbiri, en los límites de Ayacucho y Cusco, lo que permitiría posteriormente formular el proyecto de desarrollo alternativo, el cual fue financiado por la USAID. Es así que esta realidad provocó que muchas ONGs priorizaran sus proyectos en zonas cocaleras, disminuyendo la atención de poblaciones vulnerables, principalmente de zonas de sierra del país. Otro ejemplo similar al de la USAID es el de la Fundación Canal Isabel II. Esta fundación es el brazo solidario de cooperación de la empresa de agua potable Canal Isabel II de Madrid, una de las principales empresas de agua potable en España. No solo es la más grande, sino también la más antigua, con más de un siglo de existencia. Por los años 2000 al 2010 aproximadamente, esta fundación convocaba anualmente un concurso para la subvención de proyectos de agua y saneamiento. Dado el origen de sus fondos y de su experiencia en gestión del agua, era indudable que solo buscaran proyectos de este tipo. Por el año 2004 me encontraba como responsable de la Oficina de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONG Solaris Perú, y recibimos el encargo de presentarnos en el concurso de dicho año. Como pueden advertir, de pronto, una de las localidades que teníamos identificada con problemas de salud ocasionados por su limitado acceso al agua segura se convirtió en prioridad y se inició un diagnóstico para formular un proyecto que pueda ser propuesto a dicha fuente de cooperación. Es así que por el año 2005 Fundación Canal nos da la buena noticia y aprueba nuestro proyecto para conseguir un sistema de agua potable y letrinas en las comunidades de Yauri, Malacaya, en Ilave, Puno. Como podemos observar, el criterio de priorización de un proyecto estuvo determinado por la fuente de financiamiento. Si hubiese habido un fondo destinado para la construcción de hospitales, probablemente se hubiera priorizado otra población con necesidades de un hospital, como el que teníamos identificado por esos años en la provincia de Yunguyo, en Puno también. También existen otros factores que pueden influir en la identificación de proyectos. En realidad, todo aquello que nos obligue a priorizar a una población con respecto a otra ya está condicionando nuestra mirada y generando el punto de partida hacia la formulación de un proyecto específico. Pueden existir otras prioridades. Ello dependerá de cada organización y de lo que esté buscando como parte de su planificación estratégica institucional. Por ejemplo, si están buscando impacto social de manera rápida, tendrían que priorizar proyectos de infraestructura como puentes, carreteras, infraestructura educativa, etc. La visibilidad de ellas genera no solo un impacto visual, sino también la transformación de las vidas de las poblaciones que se encuentren en torno de ellas. Es por ello que siempre vemos que los proyectos de los gobiernos regionales en su mayoría son infraestructura, por el impacto visual, social y de empleo, ya que absorben la mayoría de la mano de obra de las localidades en las que se construyen. Otro ejemplo es el nivel de operatividad que pueda involucrar una propuesta. En algunas oportunidades nos topamos con poblaciones que se encuentran en lugares poco accesibles o la solución a sus problemas demanda de un alto presupuesto. No es lo mismo desarrollar un proyecto dentro de un ámbito urbano que otro en un ámbito rural. Y dentro de lo rural, no es lo mismo desarrollar proyectos dentro de un valle que en una zona altoandina. Cada localidad, por sus características, puede requerir del despliegue de una mayor cantidad de recursos. Puede ser un mayor número de profesionales, un cierto nivel de equipamiento, una mayor cantidad de insumos, etc. En ese sentido, aún así, se desea apoyar a una población, muchas veces no es posible por las limitaciones que pueda tener una ONG, lo que obliga nuevamente a priorizar un cierto tipo de localidades, de acuerdo a la capacidad de acción de la propia ONG. En ese sentido, como hemos podido analizar el tema, la identificación de un proyecto no se inicia con un diagnóstico participativo, nace desde las prioridades de cada organización de desarrollo y de sus propios objetivos institucionales. Un elemento importante dentro de toda organización de desarrollo es el equipo de formulación de proyectos, la cual puede estar conformada por diferentes profesionales de los proyectos que maneja la organización o puede ser un área específica encargada de diseñar y formular proyectos.
Hace algunos años, cuando trabajaba para Solaris Perú, se creó la Oficina de Cooperación y Relaciones Institucionales, en la cual tuve la suerte de conformar y dirigir un equipo de proyectistas sociales. La finalidad era diseñar y formular proyectos para presentarlos a diferentes fuentes de financiamiento. Ese era nuestro único trabajo, desde identificar la población vulnerable hasta formular proyectos de desarrollo, de tal manera que se alimentaba un banco de proyectos disponibles para cualquier oportunidad de financiamiento que se pueda presentar. El proceso de formulación de proyectos que implementamos era bastante sencillo. Iniciábamos recorriendo los diferentes ámbitos de la organización y cada proyectista iba registrando a nivel cualitativo información relevante de algunas comunidades. El instrumento que utilizamos para este recojo de información era simplemente un formato con algunos ítems claves para la priorización de necesidades y problemas de una población. A este instrumento le llamábamos ficha de identificación de proyectos. Es así que cada proyectista, luego de visitar diferentes ámbitos de la organización, retornaba a nuestras oficinas en Lima. La idea era que cada proyectista pudiera registrar al menos 30 fichas. Ya en nuestras oficinas en Lima, cada proyectista debía de seleccionar 10 fichas, de acuerdo a los filtros de priorización que se tenían en la organización, como fuentes de cooperación identificadas, patrocinios obtenidos, limitaciones de acceso, intereses institucionales, etc. Una vez realizado dicho análisis, se programaba durante el siguiente año todos los diagnósticos y proyectos a formularse por cada una de las fichas seleccionadas, en tal sentido que se debía tener al menos 10 proyectos por cada proyectista en el siguiente año, de las cuales al menos 5 debían estar dirigidas a un tipo de financiamiento previsto. Aquellas que no podían ser colocadas se mantenían en el banco de proyectos dispuestos a aprovechar alguna oportunidad de financiamiento que se pueda presentar. Ciertamente, todo este trabajo dependerá mucho de las capacidades y habilidades de los proyectistas. Como les expliqué anteriormente, la identificación de los proyectos partía de cada proyectista, de su experiencia, de su mirada, de sus propios paradigmas, de sus propios cuestionamientos, desde sus propias sensibilidades. Por ello resulta fundamental saber seleccionar a los proyectistas. Más allá de los conocimientos en diseño de proyectos y otros aspectos académicos para ocupar un cargo de proyectista, algunas cualidades importantes que podemos señalar son: experiencia. Debe ser un profesional con al menos 2 años de experiencia en campo, es decir, haber gestionado un proyecto directamente, conocer de cerca las implicancias de lo que significa poner en operación un proyecto. Creatividad. Debe ser un profesional con muchas ideas, que pueda ver una realidad de diferentes maneras y de diferentes enfoques, con capacidad de propuesta y alternativas de solución frente a diferentes problemas. Capacidad de análisis. Debe ser un profesional que sepa leer e interpretar información cuantitativa y cualitativa. No solo debe conocer herramientas de diagnósticos, sino también debe saber conducir procesos de recojo de información. Capacidad de fundamentación. Debe ser un profesional que no solo sepa formular proyectos, debe saber justificarlos y utilizar la narrativa adecuada que permita convencer o persuadir a una fuente cooperante. Ciertamente este tema da para explicar mucho más. Más adelante trabajaremos este tema con mayor amplitud, en donde abordaremos cómo conformar un equipo de formulación de proyectos, sea de nivel de profesionales de una institución o a través de un área específica de formulación de proyectos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa, espero que les haya gustado, lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Sé que deben tener algunas dudas y algunas consultas, pues les dejo mi correo aquí abajo para que puedan escribirme y con gusto les voy a responder. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con todas sus amistades y un like para poder seguir creciendo. Nos vemos.